Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Bienvenidos todos, nosotros somos Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Como cada semana rescataremos noticias ocurridas en el pasado, pero en la semana que se está publicando el podcast. Hoy comentaremos noticias ocurridas una cuarta semana de febrero, a excepción de la noticia que le hemos pedido a nuestro invitado, que simplemente le hemos dicho una noticia de cualquier semana de febrero para no complicarle la vida. Puedes seguirnos en redes sociales y plataformas de podcast. También puedes vernos en realidad virtual en nuestro canal de YouTube. Encontrarás todos nuestros links en ceroizquierdo.com. Y bueno, somos un podcast itinerante y volvemos a repetir por cuarta semana consecutiva en el Suquía Café Bistro, en calle Blanquerna número 61 de Palma de Mallorca. Os recomendamos un montón que os paséis por aquí porque el sitio está genial, se está súper a gusto y hacen pues tostas, cafés, cosas muy ricas vegano, y la especialidad son platos veganos y la verdad es que están deliciosos. Os recomendamos un montón que os paséis por aquí y muchísimas gracias a Paula y a Pablo que nos han dejado estar aquí grabando hoy. Y yo soy Pedro Barrera y os presento al resto del equipo. Edu Cuadrado. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Me encanta ver el ambientillo que hay en la calle Blanquerna de Palma, para por si alguien nos escucha de fuera de Palma. Yo creo que de los sitios que tiene más ambiente de gente local, que hombre, no hay turistas. Hoy también es que hay un mercadillo de friki, de cómics y tal, o sea, también hay más ambiente y por eso, pero siempre se suele haber algo. Sí, pero es una pasada. Sí. Yo creo que de verdad es el sitio de Palma. Si quieres ver indígenas palmesanos haciendo vida normal, ven a Blanquerna. Indígenas. Ven a Blanquerna. Exacto. ¿Y a qué canta es Elena Casasnovas? Hola, Elena. Hola. Que nos has dicho antes en un programa anterior, no sé si lo hemos dicho, lo dijiste en antena, pero habías visto a Charles Manson y ahora has visto a Gloria Fuertes. Sí, y ahora he visto, no lo puedo decir muy alto, al doble de Mark Zuckerberg. ¿Ah, sí? De Facebook. Ya sé, ya te han pillado los Sí, micros. me han pillado. Pues bueno, Elena está viendo muchos doppelgangers por aquí sueltos. Doppelgangers. Lo digo bien. Lo dices bien. También tenemos por aquí a nuestro verificador arbitrario Robert. Hola, Robert. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Sarcástico, quizá un poquito. Sí, porque... Pero habla al micro, solo te pido eso. Sí, porque, a ver, yo estoy... Cada semana me preguntas cómo estoy y no ha pasado una semana. Entonces yo lo veo raro. Es verdad, es raro. Vamos a sincerarnos. Soy muy exacto. Esto que hacemos es raro. Es raro. Pero claro. Pero divertido. Pero es que este podcast lo publico una semana más tarde que el anterior. Claro. Entonces hay que presentarse, que somos gente Hay educada, ¿o no? Hay que hacer las cosas bien, sí. Bueno, como no me has contestado el resto de semanas, ¿qué tal la semana, Robert? Bien, como siempre, ¿eh? ¿Tú qué tal? Bien, supongo. Yo bien, es verdad, a mí nunca me preguntáis. Sí. Pues bien. ¿Tú qué tal? Somos ¿Tú qué tal? Pues yo muy bien. Unos desagradecidos que no te preguntamos Yo muy bien, nada. muy agradecido por pues esto, de que siempre nos dejen probar sitios nuevos para grabar, y también a Edu esta semana se lo ha currado mucho que vino a hablar aquí con los dueños del Café Suquía. Sí. Y muy guay que nos dejen grabar en sitios Tendríamos que distintos. tener la aplicación esta de aplauso, que se oyera. Se puede poner, pero Vale. es que eso ya es como Facebook, pasó de moda. Vale. Como el príncipe de No Belén, he las dicho risas nada. enlatadas. No he dicho nada. Pero es verdad que pegó muy fuerte. De hecho, en las comedias lo siguen poniendo eso. Sí, lo de las sí, sonrisas. esto tiene una razón de ser. Sí, hombre, pues me imagino que a nivel mental nos hará entrar más en el chiste, ¿no? Pero Exacto, pero sí. pero a veces a mí me ha pasado que estoy viendo una comedia de estas, una sitcomedy, y empiezo a pensar en las risas, que son metidas artificialmente, y me empieza a dar mal rollo. Que es verdad que Friends había capítulos que lo grababan con público real. Sí. Pero cuando son enlatadas, a mí me genera rechazo. Se ponen me vaya porque- inquietante. Se ponen por eso, porque se comprobó que con las risas enlatadas el público que veía la cosa en su casa se reía más. No, claro, si lo ponen es por algo, está claro. Pero vamos, que es un dato. Bueno, dejando los datos técnicos a un lado, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Carlos Sastre. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Lo primero, muchas gracias por venir. Gracias. Ya has entrado un poquillo en el programa de la semana pasada con tu hermano, que se ha tenido que ir, que tenía una urgencia, tenía que hacer un peritaje urgente. Y bueno, Carlos, si te quieres presentar un poquillo para la audiencia. Bueno, sí, aparte de ser el hermano de Juan, que ya participó la semana pasada, nada, bueno, yo me dedico al transporte. En invierno trabajo en reparto y en verano llevando un minibús, haciendo transporte privado.
Y bueno, nada, agradecido porque me hayáis invitado y poder participar aquí, que tenía ganas, la verdad. Ya vino mi hermano el año pasado, justo hace un año, y me dijo, no, ves un día tal y cual, digo, es que me apetece probar la experiencia, así que nada, aquí estamos. Claro que sí, pues para nosotros es un placer que hayas venido. Y ya que te dedicas a esto, ¿cómo ves Mallorca y el tráfico? ¿Cómo está avanzando? Porque cada vez más pesado, ¿eh? Se está poniendo la cosa tensa. De loco, sí, en verano es una locura. Pero bueno, yo también, como ya estoy mentalizado a que voy a eso, también con el carril BAO, a mí en según qué momentos me fue bien, pero bueno, no, en general, te digo, en según qué momentos, de manera muy puntual, sí que me fue bien, pero no, lo del tráfico es una locura. Y las horas puntas, el exceso de coches que hay, yo creo que eso, a nivel de salud, a todos nos pasa factura y no estamos para perder la salud, así que bueno, ya te digo yo que lo del tráfico, yo he venido aquí a pie, o sea, a la mínima que puedo intento ir a pie. A ti, ahora que tú que te dedicas a esto, prefieres ir a pie si puedes, ¿no? Sí, ahora ya hay muchas veces que hay según dónde vaya a ir, porque si me tengo que ir a Capdepera, no iré a pie. Está jodido, claro. Pero sí que según qué zonas, digo, es que es mucho más rentable ir a pie, caminas, te aireas un poco y te evitas semáforos, atascos, posible pagar parking de hora, etcétera, así que nada, el tráfico mal. En general me dedico a ello, pero el tráfico mal. Hay que saber gestionarlo. Sí. Pues nada, si queréis vamos a empezar con las Retro News. ¿Quién tiene su noticia a mano? Bueno, yo la tengo, pero si queréis puedo empezar Elena. Empiezo yo, venga, empieza tú. Que nunca empiezo, bueno, estos últimos programas no he empezado yo, voy a empezar yo. Yo os voy a decir una cosa. El 26 de febrero de 1993, atentado terrorista al World Trade Center. Tío, ¿en serio? ¿Qué pasa? ¿No conexión? ¿Tú también has mirado ChatGPT esta semana? ¿Quién no ha mirado ChatGPT? A ver. Bueno, pues en 1993 hubo un atentado terrorista al World Trade Center, conocidísimo por las Torres Gemelas. De hecho, ya no existe las Torres Gemelas, porque en el 11S pues acabaron con ellas. Pero es que resulta que en el 93 ya había habido un atentado. Y yo la verdad, no lo recordaba esto. Yo tampoco lo sabía hasta que lo leí. Pues mira, yo no lo recordaba. El atentado fue el siguiente. Un camión bomba explotó en el aparcamiento subterráneo de la Torre Norte. Los terroristas, liderados por Ramzi Youssef, tenían la intención de derribar una torre sobre la otra. O sea, ya iban con la ideita de derribar las torres, causando, lógicamente, miles de muertes. El ataque finalmente finalizó con 6 muertos y hirió a más de 1000. O sea, que hubo bastantes heridos, pero solo 6 muertos. Los perpetradores eran fundamentalistas islámicos que buscaban represalias por el apoyo de Estados Unidos a Israel y la intervención en países con mayoría musulmana. El movimiento imperialista, pues lógicamente levantó tal. Pero es verdad que fue como este atentado ya inspirador para el que vino después, ¿no? Porque también, en teoría, los que lo hicieron también tenían las mismas... O sea, eran también islamistas, también buscaban una venganza por el activismo de Estados Unidos, por las actividades de Estados Unidos sobre ciertos países. Es curioso. Qué pena, pero que al final yo creo que desde allí sobre todo se relaciona el mundo del Islam con terrorismo a tope y es como... Sí. Bueno, eso es lo que hablábamos en la primera semana de febrero, esa propaganda que hace Estados Unidos de si eres mi enemigo voy a gastar publicidad a muerte para que seas el criminal y el mundo te va a ver como el criminal. Y realmente era una facción que, bueno, sí, venía del mundo islámico, pero cómo se ha ido... De hecho, yo con las Torres Gemelas... Deformando. Totalmente. Yo, como buen conspiranoico que soy, tengo mis dudas de que en 2001 realmente fueran terroristas islámicos y no hubiera más ayudita por ahí, ¿eh? Yo no creo que fueran terroristas islámicos. Yo creo que fue toda una conspiración. O sea, tú eres de... Joder, Elena, cada día... O sea, no es que no leamos la viendo más como tú. Somos mentes gemelas, tío. Tal cual. Si es que yo ahora estoy sacando mi verdadera personalidad. Hasta ahora era feminista solo y ahora ya soy feminista conspiranoica. O sea... Bueno, empecé con Lady D, feminista conspiranoica. Podría hacer un muñeco. Cuando te juntas conmigo a veces te pasa esto, que te vuelve conspiranoico. La simbiosis mental. Pues nada, sí, yo, de hecho, eso, que tengo mis dudas de que no fuera tal. Y en caso de que hubiera sido todo un montaje y pues un autoatentado o una bandera blanca, o lo que le queríamos llamar, hay que decir que ya como que a veces ya venían como inspirados, ¿no? También hay una teoría conspiranoica que dice que el Titanic también fue hundido a posta. Y años antes, como unos 20 años antes, había un libro que explicaba tal cual lo que luego pasó con el Titanic. Es curioso como que
como que se inspiran, ¿no? Si realmente pensamos en que hubiera gente muy mala en el mundo que hace estas cosas tan bestias, como que dice, mira, pues esos intentaron tirar las Torres Gemelas, pues las voy a tirar de verdad, ¿sabes? Pero el Titanic es un poco porque era un barco, que desafía, era el barco insumergible y es un poco, pues, siempre que... No, es siempre lo mismo, ¿no? Que el hombre se cree Dios y crea artilugios, por decirlo de alguna manera, que cree que pueden ir contra la naturaleza, y al final un iceberg... Es que lo del Titanic tiene muchos significados. Tú sí te estás volviendo conspiranoica. No, lo del Titanic no, porque al final era 1912, entonces... Pero sabes, por ejemplo, igual que pasó en las Torres Gemelas, que mucha gente que ya estaba subida en el barco se bajó del barco, y también las Torres Gemelas que prácticamente no había ningún pez gordo esa mañana... Cosas de estas curiosas que parece que como si supieran que iba a pasar algo solo ciertas personas. No sé si lo sabías, que... Sí, soy súper fan del Titanic y no sabía esto. Pues en el Titanic había familias muy poderosas que estaban enfrentadas con la creación de la Reserva Federal. Entonces, todas las que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal murieron en el Titanic. Las grandes familias que apoyaban también a Nikola Tesla con su dinero y tal, que Nikola Tesla también quería que la energía fuera de uso libre, pues esas familias... Las subes a un barco y venga. Las subes a un barco y las hundes. Y de las otras, los Rockefeller, los Rothschild, esos no había ni uno en el barco. Se bajaron todos. Y tenían que ir algunos de ellos, ¿eh? Pues mira, ahí tienes otra. Pues vaya, o sea, te estás transformando a Elena en tu pequeño monstruo, y tío. Unos 20 años antes hubo un libro que contaba una historia prácticamente igual. Bueno, no de lo de los ricos, sino de que un barco que era el más grande de la historia se hundía chocándose contra un iceberg, exactamente. A ver, con lo de las Torres Gemelas está claro que fue la excusa perfecta para invadir Afganistán. O sea, al final fue como decir, venga, la opinión pública no me apoya porque es una barbaridad, pero voy a hacer que el mundo islámico sea el mal, voy a hacer para ojos de Occidente que todo lo que es Irán, Afganistán, todo eso que son los malos, o sea, sí, así o sí, y de repente la opinión pública me tiene que apoyar, porque al final Estados Unidos, si la opinión pública no te apoya, no puedes disponer de fondos. Y le fue genial, a la administración Bush le fue genial para decir, venga, ¿me dejáis ahora bombardear Afganistán? Y los americanos dijeron, por supuesto, después del desastre que han hecho en las Torres Gemelas, igual que los atentados de Palestina e Israel recientes de Hamas, ¿no? Sí, Hamas, ha sido la excusa perfecta de Israel de decir, ahora vamos a entrar allí, ahora vamos a masacrar. Y mucho me cuesta creer que la inteligencia israelí no supiera nada, ¿eh? Claro. Un ataque por tierra, mar y aire, que la inteligencia más puntera del mundo no tuviera ni idea, es que es curioso. Pero bueno. Por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, que pueda haber libros o que sean inspiradores para hacer algo así, pero hacerse, como tú has dicho, un autoatentado tan bestia... Para llegar a ese fin, ¿creéis que sí que hace? Menos mal que hay alguien en la mesa que hoy está poniendo un poco el freno. No, es que yo le iba a decir, necesitamos a alguien que nos haga reflexionar, porque se nos está yendo mucho hoy. No, pero bueno, llegar a un autoatentado tan bestia, porque eso fue yo algo creo que sí, yo creo que hay gente que es capaz también. de eso. Para tener la excusa de decir, bueno, es que luego no tienen problemas el fin en justifica bombardear. los medios, porque el fin es mucho más bestia que el daño. Yo lo que creo porque luego veo que hay gente que le da igual bombardear un hospital lleno de niños. Ya, en eso tienes razón, sí. Por eso lo creo, que hay gente que es un tablero de ajedrez, ¿sabes? Y si les vale la pena, pues... Desgraciadamente, los cortes psicopáticos hace que... Normalmente la gente muy poderosa tiene esos cortes. Porque para llegar a cierto grado de poder le ha ayudado mucho ese carácter. Entonces, incluso pasa en familias enteras, porque eso se hereda. Cuando una familia tiene mucho poder y poca empatía, pueden pasar estas cosas. Vale. No hace falta que una familia tenga mucho poder y poca empatía, porque yo he tenido conversaciones en las que, estaba hablando del conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Del genocidio ahora mismo, y hay una persona que sorprendentemente me soltó que, hay etnias que tienen que desaparecer, pues ahora le toca a los palestinos para que Israel pueda sobrevivir. Una persona de tu entorno. Sí. Obviamente con esa persona no he vuelto a hablar del tema. Aluciné en colores. Sí, pero... O sea, sí, es un perfil realmente demuestra poca empatía. Puede ser que sea... A veces que la gente es pragmática y te lo dice así.
Y realmente tiene razón. O sea, ¿cómo se acaba una guerra entre dos etnias o entre dos países? Pues que cuando uno vence al otro. Pero es triste que parece que con el tema de Palestina no basta la victoria. Tiene que ser la aniquilación, ¿sabes? Tiene que ser... Pero es que... No sé, al final cuando... A ver, es un territorio que... o sea, es un territorio que ha sido arrebatado a un pueblo para dárselo al otro. Es como que le quites a un niño algo para dárselo a otro. ¿Qué sentido tiene? Pero es verdad que lo que dice Pedro, la historia de la humanidad. Sí, la historia de la humanidad cual, es pero... humanos robándose cosas unos a otros, o territorio, o recursos, o comida, o mujeres, con todo el tiempo. Y aunque vayamos de modernos, de que hoy en día estas cosas no pasan, es mentira. O sea... Ucrania, Rusia, Palestina, Israel, Myanmar con no sé quién, China con tal. Es la guerra de dominar. En Europa mismo podemos ir muy aliados de los judíos y tal, pero en la historia se echó a los judíos de toda Europa prácticamente. Bueno, en Mallorca hubo una escabechina. Pero en Mallorca fue donde más duraron los chuetas, porque ya los habían echado, los reyes católicos los habían echado de toda España ya. Y lo hicieron, y fue uno de los últimos países en echarlos porque lo hicieron un poco porque el resto de Europa quería... Pues eso, de ser pues tener una unidad religiosa. Entonces, España fue de los últimos en echar a los judíos y a los musulmanes. Pero al final se tuvo que hacer. O sea, era ya casi, y le fue mal, porque echar a los judíos, ellos se fueron a Turquía y Turquía dijo, joder, tío, de puta madre, porque me estáis enviando a gente con un montón de pasta y me sube un montón la economía. Y luego Turquía hizo lo mismo. Claro, por eso. Pero es que al final lo haces porque tienes que hacerlo, ¿no? Porque parece que tienes que tener una unidad mental para unir al pueblo. No sé, no se acaba de entender, pero es lo que decimos, que parece que tenga que haber el ser humano, tiene que ser o blanco o negro, tal. Cuando mezcla, España siempre fue un país que por eso era un país con una gran riqueza, porque han pasado todas las culturas por aquí y durante muchos años convivieron bien. Pero al final acabó mal, como siempre. Pues... Sí. Bueno, podemos seguir si queréis, pero yo creo que igual daría paso al invitado. Bueno, Carlos, vamos con tu noticia. Venga, vamos a ver. Ahora no digas algo de Palestina porque nos mata. No, de hecho, digo, a ver que nos saquen el tema. Bueno, mi noticia es del 23 de febrero, no sé si del año 96 o 97. No lo he terminado de aclarar, ¿vale? Pero es el tema del nacimiento por clonación de la oveja Dolly. Hostia. Tema de la clonación, ¿vale? Sí. Casualmente, también su muerte fue en febrero. Para cerrar el círculo, ¿vale? Un 14 de febrero del 2003. Entonces, bueno, esto da para un montón de dilemas legales, morales, éticos, etcétera. Hemos hablado un montón de veces de la clonación en el programa. Sí, pues es curioso, pero sí, es un tema recurrente. Es un tema de que, bueno, cómo se utiliza al final en todos los seres vivos, pero animales y humanos, porque el 16 de enero del 2024, el mes pasado, ¿vale?, en China se hizo el primer mono idéntico clonado. Sí. Entonces se dice que es una línea roja que no se va a pasar, pero que parece que a lo mejor... Bueno, en China también lo comenté en un programa hace unas semanas, que en China hay empresas, que por cierto les va muy bien económicamente, que se dedican a clonar mascotas. No en China, en Málaga, en España, hay una empresa que lo hace. Hostia, pues esto no lo sabía. En España también hay una empresa que clona mascotas. En Marbella, en Málaga, está la opción de poder clonar. De hecho, lo ofrecen como servicios de clonación. Ostras, no lo sabía que esto estaba pasando en Europa, tío. Madre de Dios. Por eso, bueno, es un tema que me pareció curioso porque da para mucho en el sentido de ¿Vosotros clonaríais a vuestra mascota? Eso iba a decir, podemos clonar a Helen Mirren y a Pedro Pascal. O sea, que sea Roberto, vamos a clonar a Roberto. Mirado, digo, te podemos clonar a ti, Roberto. Yo clono a Roberto, Yo clono a Roberto, que no va a ser que me quede sin uno, por lo menos tengo uno de repuesto. Pues mira, no estaría mal, así me envío el clono al trabajo y yo me quedo en casa. Esto ya lo hemos comentado. Lo comentamos, pero bueno, la pregunta, ¿vosotros clonaríais a vuestra mascota si se os muriera? No. ¿Habéis visto Cementerio de Animales? No, o el sexto día de Arnold Schwarzenegger. No. Vale, eso, clonan su mascota. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque en Cementerio de Animales, bueno, no es clonación, pero lo que pasa es que cuando entierras al animal en el cementerio vuelven, pero no son el mismo animal. Sí que la Entonces visto, tienen tendencias asesinas. Sí. Si no, no habría peli, claro, no es clonación exactamente, es más sobrenatural. Pero claro, si tú clonas algo o alguien,
De hecho, en Black Mirror hay un episodio sobre esto. No es lo mismo ni la misma persona. Lo que estábamos hablando en semanas anteriores del tema de la inteligencia artificial. O sea, al final es un doble, ¿no? Y el doble no es el original. No, y una persona no es solo genética. Está todo el bagaje cultural. Exacto. Y todo lo que ya has aprendido durante tu vida. Eso es lo que genera, o sea, lo que hace que luego tú seas tu propia personalidad. Incluso en gemelos que tienen una genética muy parecida y que se han criado en la misma familia, son totalmente diferentes. Eso. O sea, es que ¿qué puede definir el alma o la personalidad? Es que no lo sabemos, ¿no? Entonces es que son contextos totalmente diferentes. Sí. Tú haces, incluso lo que tú has dicho en gemelos, uno juega a fútbol, otro juega a básquet, ya tiene otros compañeros distintos o va a clases diferentes. A partir de aquí ya las relaciones o lo que tú recibes de la otra gente o de tus experiencias son diferentes. Claro. Entonces, si se clona a alguien, puedes clonar a alguien y después, con unos años después, la sociedad ha cambiado, la educación ha cambiado, etcétera, etcétera. Todo lo que tú recibes del entorno exterior es totalmente distinto, por lo tanto, genéticamente podrían ser lo mismo, sí, pero no serían la misma persona, eso seguro. Y bueno, venía por lo de las mascotas, entonces no lo haríais porque entenderíais que no es el mismo animal, es por eso. Y con personas igual. Porque claro, la mascota ya muchas veces la gente ve a las mascotas casi como un objeto que quiero que sea de esta raza porque me gusta que tengan el morrito aplastadito, que yo eso no me gusta. Yo si quiero un perro, me voy a la perrera y uno que no tenga hogar, pues le doy una vida mejor de la que Pero hay tiene. dos niveles entonces de tener una mascota. O sea, hay el nivel de quiero un perro que sea de raza o, en mi caso es lo que tú dices, cogerlos de la perrera o camadas de perros que, bueno, varias generaciones, que al final te encariñas, son uno más de la familia, ¿no? Como aquel que dice, o sea, un poquito. Entonces, sí, es que lo de clonar un perro yo lo veo un poco en la línea de casi de una raza de perro. Al final las razas de perros se hacen mezclando perros hasta que te sale lo que tú quieres y luego, de hecho, a veces tienen problemas de consanguinidad y por eso tienen muchos problemas de salud algunas razas porque la consanguinidad que llevan es importante. Pero lo veo un poco por ahí. O sea, si realmente estas empresas funcionan y funcionan muy bien, es porque hay gente que lo ve en plan, no quiero que sea exactamente el mismo perro que tenía porque tenía esta manchita aquí. Pero es la carcasa. Al final lo que quieres es la carcasa. El interior, ese animal incluso crece y no se desarrollará igual que tu perro original. ¿Sabes? Entonces sí lo clonarías. Si no. Tú lo que, claro, sí, pero si lo que Edu. no, claro, si tú quieres la carcasa, lo puedes clonar. ¿Me entiendes, sí, no? Sí, si tú lo que quieres es la carcasa, pero es tú que a lo mejor clonarías. ni la carcasa será igual. Pero por eso los clonan por eso. Sí, porque si tú quieres la carcasa, es una entonces... venta de humo. A ver, Bar. No, que si es un clon, es exactamente igual que el original. Genéticamente. ¿Tú no has visto la guerra del clon? Pero no se Pues porta eran todos como clones él. de lo mismo. Pero no sé, tendrías que cambiar el cerebro, clonar sus ideas, clonar sus emociones, sus sentimientos. Ojo que en el futuro muy lejano, cuando ya Elon Musk haya conseguido ponernos el Neuralink en el cerebro... ¿Elon Musk seguirá vivo? No, pues obviamente tú sabes, porque si clona su cerebro en otro cuerpo, pero es verdad que si llegamos al punto de conectar... Bueno, a ver, no sabemos ni cómo funcionan las neuronas, ni siquiera las redes neuronales de la inteligencia artificial, pero lleguemos al futuro hipotético de que empecemos a entender bien cómo funcionan las neuronas, cómo se comunican y tal, que eso se pueda transcribir a datos informáticos, o sea, números, y que se pueda meter en un disco duro. O sea, seguro que lo haríamos, seguro. Un disquete de 3,5. Hay gente que en un disquete de 3,5 te cabría su conciencia. Totalmente. Pero seguro, la gente con pasta decía, yo meto mi conciencia en otro cuerpo. Es que bueno, esto es muy Black Mirror también, pero es que dicen que ya ha pasado. ¿Así con que qué? Elon Musk era Thomas Alva Edison. O sea, que ha ido transfiriendo su cuerpo y va pasando. Y antes era Juan y medio. Pues mira. Que ese Edison me lo creo. Y con los fines que pueda tener la clonación, porque por ejemplo, vale, ¿clonaríais la mascota o no? Pero ¿clonaríais para poder generar órganos para salvar a la mascota? Esto es La Isla que ya salió en otro programa. ¿Ah, sí? Hay una peli de Scarlett no lo Johansson, sabía. y Ewan McGregor. ¿Sí? Entonces, La Isla la has visto. No. Entonces, la de las tentaciones, ¿eh? Te va a hacer Ya lo imagino. No, tampoco ni una cosa ni la otra. Rafa Mora, ¿sabes? Hemos clonado a Rafa Mora. Un gran avance para la humanidad. Futuro presidente de gobierno, el clan de Rafa Mora. Oye, pues Pedro Sánchez casi mata un clon, tío.
por eso, no hagas porque hay spoiler. una Bueno, isla- sí. No la puedo contar, Vale, pero bueno. tiene relación con lo que... Vela, ¿vale? La tienes que ver. Ya Vale, está. vale, sí. Es que no la Pues puedo seguro, contar seguro porque... que se haría, Carlos. Si había gente con muchísimo dinero Claro, seguro. y Si se está pudiera haciendo. y necesitarían un órgano humano tal, vamos, si se lo Exacto. criarían, tío. vamos. Seguro. Seguro. Hombre, si a ti te... A ver, si necesitas un trasplante de médula y la clonación te va a salvar... Hablamos de humanos ahora, Sí, ¿eh? de humanos. Entonces, supongo que si pudieras lo harías. Si tienes pasta, lo haces. Si pudieras salvar... O sea, si ya no fuera ni para ti, si fuera para tu madre, tu padre, Tus hijos. tu sí. marido, exacto. tu mujer, tus hijos, Es que la tu puta mejor es cuando es para un Puede ser ser. querido, ahí duele más. Porque yo Claro, creo que Para mí mismo- sueltas pasta. para mí mismo claro. no lo haría, pero dices, hostia, mi hijo se está muriendo, tío. Claro que lo haces, Si por tienes la opción de supuesto. poder hacerlo. Ahora pasa un robot. Cosplay. Por supuesto. Paréntesis, pasa un robot. Hostia, pero un robot tocho, ¿eh? Elena O sea, y yo qué pena que estamos no se un poco pueda ver. borrachos, tenemos que decir. no, No, es que no es tengan en broma. cuenta. En la calle, bueno, explico para los oyentes, en la calle estaba viendo el mercadillo friki de que donde venden cómics y demás, y por allá está pasando un robot, pero enorme, de un cosplay no de la solo leche, por, vamos. no solo por la borrachera que verdad. llevan, ¿no? Sí, sí, es un tío disfrazado de robot, No, pero no, que no es la mide 2 cerveza. No es la metros. borrachera, no, es real. Ha pasado un Es verdad, señor. es verdad. Pedro lo corrobora. no Sí, la sí, cerveza. yo no he Pedro no ha bebido. bebido alcohol. Bien. Pero yo tengo más calor ahora. Le falta el casco. Le falta el casco. Pues, Pero de todas maneras, no es justo para el clon. no, por supuesto que no es justo, ahí está el dilema, nos lo ha jodido. Pero buena reflexión, oye. O sea, Buena reflexión. no es justo para No, el para clon, nada. porque a no ser que el clon no tenga conciencia ninguna. El Hombre, clon claro que o el- tendrá o el conciencia. embrión. O el embrión, porque si se cogen células madre del embrión, después el embrión caput. Sí. También. Sí. A Es ver, un yo, problema. yo creo que si avanzara tanto la tecnología también podían generar los órganos orgánicamente en no sé, en una máquina de alguna manera, no Bueno, lo sé. Ya una- que avanzamos. Una opción que leí es, pero bueno, al final también es un ser vivo, que se podría hacer, según qué casos, con un cerdo. Sí, de hecho se ha Pero se ha intentado, se ha hecho un trasplante de Exacto, corazón. Clonar Claro. tus pulmones en el cuerpo de un cerdo. Por ejemplo. Hostia. Suena, Y no suena había- potente y más después de 2 cervezas, pero sí, es Igual lo he así. visto en Como alguna un película. cerdo con tu boca. Había una máquina 3D que podía imprimir órganos o algo así. O me lo he inventado. Creo que a día de hoy todavía no está desarrollado, pero creo que sí que están investigando. Hay Sí, investigaciones. impresoras 3D, creo que sí. Sí. A Sí, ver, algo he oído, sí que se hacen como partes para, por ejemplo, a lo mejor alguna cosa para el corazón, ¿Ves? alguna Alguna- cosita sí. ¿Ves? Igual, un bypass y movidas de esta, igual que hay un marcapasos, eso sí, pero un corazón entero hoy día todavía creo que no. Bueno, Hostia, pues, un cerdo con partes de tu cuerpo, con tus pezones. Un cerdo con tus pezones, por ejemplo. Hombre, llegar a hacer eso para Ya unos atraso. pezones. Con tus piernas, imagínate. Tus piernas y un cerdo. Y tenerlo ahí. Pues nada, igual no nota la diferencia. Sería parecido Igual al, vengo a tu casa y me dice, hey Pedro, y yo digo, joder, pues. Pasa, pues es vamos, que sepa que soy un vamos. cerdo. bueno, pero ha quedado claro que para el clon no es justo, ¿no? Totalmente, No, no, es muy sí, eso injusto sí. para el clon. Se lo tenía que haber dicho el del pene de la semana Estaba pasada. pensando eso, a ver si se podría decirle, oye, ¿alguna solución a través de la clonación de salvar esto? Que no puede hacer, ¿cómo era lo de la semana pasada? El teabagging. Eso. Teabagging. Pues sí, da mucho juego el tema de la clonación. Sí, sí, pero al curioso que final ha salido mucho, es mucha cortina de humo, mucho venderte la mascota añorada, no sé qué. Pero si hay aplicaciones biomédicas y joder, ahí ya bien. Ahora creo es esto. La última noticia que salió es que el 16 de enero del 24 un grupo de científicos en China ya ha clonado el primer mono idéntico. Ujú. Y que a partir de aquí dijeron, no tenemos en mente hacerlo con humanos, pero yo creo, no sé si nosotros lo veremos o no. Yo no sé Pero si yo los creo chinos que- ya lo saben. Yo creo que los chinos ya lo han hecho. Yo, los chinos, tío, lo que te dicen, te lo cuentan cuando llevan una tecnología 20 años por delante. Bueno, en Creo el, yo, en el 98 que me ha apuntado esto, en Corea del Sur ya se intentó. Sí, sí, sí. Después en Estados Unidos, en China y en Rusia. O sea que algo se ha intentado, lo que de manera extraoficial. Evidentemente no ha salido por ningún sitio. Es decir, lo Ostras, hemos pero esto intentado. sería una catástrofe si pudieran clonar, por ejemplo, ahora pienso, grandes dictadores, yo qué sé, ¿no? Sí, sí, en Corea del Norte sería mismamente, Claro, vamos. Pero volvemos a lo mismo. Esta persona que clona es un gran dictador. ¿Os imagináis un es- gran dictador no, con una gran mentalidad de corderito? Exacto, al final, ¿qué ha sido? Ha sido así por las experiencias vividas, por el entorno en el que ha vivido. Ya, Mm. sí. Es una Entonces, marioneta, lo tienes ahí de ahí marioneta. estamos, porque sí. ha sido. Entonces, Pero bueno, los regímenes totalitarios, a veces el dictador es una mera marioneta. Mm. el Que a ejecutor, veces la parece imagen. que sí, que uy, qué tal. Por ejemplo, Franco, al principio no, pero al final
era la cara. Le llevaban ahí a pescar, le ponían el pescadito para que pareciera que era la leche en vinagre, pero el tío ya no hacía nada. Todo. O sea, que era pura propaganda. O sea que... Sí. Muy bien, interesante. Bueno, pues nada, vamos con la siguiente. Vale, Elena. yo. Te pillo. Venga, Robert, dime algo de Guns N' Roses. ¿Tú clonarías a Axel? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Para tenerlo en tu cuarto. Pero es injusto para el clon. Pero a ti no te mola de tener a Axel ahí de colega en un compañero de piso que fuera Axel Rose, tío. No, pero Con eso 15 que años. dice de las influencias y tal, Sí. si lo clono y lo llevo a vivir conmigo, Sí. ya no sería No, el Axel que exacto. conocemos. Sería Eso un es. pringao como yo. Sí, porque Axel tuvo una vida que es difícil de clonar, la vida de Axel, la verdad. Sí. Si es verdad lo que cuentas, sí. Pero es verdad, no sería, a lo mejor sería, yo qué sé, cualquier un tío la Sí, más un tío normal y corriente. Un alemán de estos que viene, porque ahora parece un alemán de estos que vienen aquí a pasar Sigue todo vivo. incluido. Hombre, Axel Rose. Sí. Claro, tío, si está vivo, de gira, yo. tío. Mira, el día que Está se de muera gira. te darás cuenta que lo voy a colgar por tu... Muy bien. Está haciendo conciertos y ha vuelto con los Guns originales, bueno, al menos con Axel y tal, con el Slash, quiero decir. Anda, Sí. qué guay. Están tocando, lo que pasa que es verdad que físicamente... Es sí un que alemán, ahora es un alemán. Es un alemán De Santa Ponsa. jubilado, de Santa Ponsa, sí. Sí. Ya, a ver, tienes Del 60 Mega Park. Es un alemán del Mega Tienes Park. 60 años ya. O sea, Ya, que también es que... ¿qué quieres? Bueno, si queréis leo la mía, ya la tienes. La mía es sobre Jeffrey Dahmer. Pues dale, venga, Jeffrey, dame, tío. Habla del micro. Que a finales de mes dijeron que, bueno, que era una persona que estaba cuerda. ¿No? Que le ¿Quién? proclamaron cuerdo cuando... Bueno, Jeffrey Dahmer, ¿sabéis quién No, es? yo no. Un asesino en serie. Bueno, mató como 20 y pico homosexuales. Bueno, se los... Hay una serie en Netflix. En Netflix. Iba a un pub, ligaba con ellos, los llevaba a casa, los mataba y luego los descuartizaba y se comía las partes que para él eran importantes. De hecho, se llegó a comer a uno con el que tuvo una relación. Se les ha caído justamente cuando ha hablado de comer carne. Yo, de verdad. Entonces, Netflix sacó una serie y por una parte está que, bueno, hubo un gran revuelo porque los familiares, sobre todo de una de las víctimas, se enfadaron muchísimo porque pensaron que aquello pues era una falta de respeto hacia la víctima, ¿no? El sacar todo esto a la luz otra vez. Y por otra parte, este chico, por lo que he visto en la serie y he leído sobre él, no estaba muy bien, o sea, tenía una fascinación por la muerte espectacular, pero parece ser que su padre le alimentó esa fascinación por la muerte y él lo que hacía era como que disecaba cuerpos de animales, disecar o diseccionar, da igual. Bueno, diseccionaba cuerpos de animales muertos. Entonces, en la serie, por lo que he leído, parece que su padre un poco no es que le animara, pero tampoco no le dejó no hacerlo. Entonces esto es algo... Es raro que tu hijo haga esto. Entonces tú sí, ¿no? Como Jeffrey Dahmer padre te tiene... tendrías que preocupar, ¿no? Por esta... Si tu hijo tiene esta fascinación bizarra, por no decirlo de otra manera, por la muerte y por diseccionar animales muertos, parece ser que el padre pues estaba dolido por otras historias y no supo estar por el niño. No sé muy bien. Yo tengo entendido porque normalmente para que sea un asesino en serie se tienen que juntar varias cosas, ¿no? Y una de ellas es tener una infancia complicada. Muy difícil. Otra cosa curiosa es que muchas veces tienen un golpe en la cabeza de niños, que no se sabe por qué, pero hay un montón de asesinos en serie que se dieron un fuerte golpe en la cabeza cuando eran niños. Pues yo sería un asesino en serie, si fuera por eso. Pero tú no has tenido una infancia complicada ni No. tienes una pasión por la muerte Pero o lo que el golpe, tal. o sea... Tiene que ser muchos factores, pero que es verdad que hay cosas que convergen en muchos asesinos en serie, que aparte también hay que decir, los asesinos en serie, la época dorada, los 90 y en la zona de California, es donde más asesinos en serie con diferencia ha habido, y en un momento concreto de la historia y en un sitio, ¿sabes? Ha habido por todas asesinos en serie, pero donde más ha habido fue allí en los años 90. Pero o donde más se han encontrado. ¿Eh? O donde más se han encontrado, porque quizá en otros sitios ni se les ha descubierto, ¿no? Sí, pero, o sea, aún teniéndolos descubiertos, la cantidad que ha habido allí, es que hubo muchos, tío, en esa zona, en los años 90. Es una cosa que tiene también que ver, a lo mejor, con lo que hablábamos en el programa de hace 3 semanas de la doble moral americana y todo este rollo. Yo creo que todo afecta, ¿no? Pero hace 3 programas que hablamos de... El otro que también era un asesino en serie que mataba a chicas, que también era una peli en Netflix.
Hay un montón. Está, yo qué sé, el asesino del Zodíaco, que mataba parejas, Zodiac pero... no era el... Este que sale, el Zac Efron, sale en la película. Es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el caso es que lo curioso de Jeffrey Dahmer es que él no tuvo una infancia complicada. Porque, a ver, es verdad que a lo mejor su padre tenía conductas raras y tal, pero no vivió en una familia marginal, ni era maltratado, ni nada de eso. Y eso es raro en un asesino en serie. Y se tienen que dar muchos factores para ser considerado normalmente asesino en serie. Y si no, para ser un asesino en serie simplemente tienes que haber matado a 2 o 3. Y a este pero hombre, tienes un pasado sí que turbio, ¿no? Sí, suelen tener un pasado turbio casi todos los asesinos en serie. Y en el caso de Jeffrey Dahmer no lo tenía. Por eso no se sabe de dónde salía tanta rabia. Vale, y porque aparte de que le gustaba diseccionar, mataba con rabia a sus víctimas. Era un tío frío y está considerado una persona... Sí, pero luego se comía. O sea, se comía las... Es decir, de este con el que tuvo la relación, se comió el corazón para tenerlo dentro. O sea... pues es un psicópata, está mal de la cabeza, ya está. Pero está considerado una persona cuerda, habéis dicho al principio, ¿no? Que se le consideró en el juicio cuerdo, que no estaba loco. Es que, a ver, si la asesino en serie no quiere decir que estés loco. No. Para que se considere que estés loco, se valoran pues tu estabilidad emocional, tu racionalidad. Si tienes alguna patología. Sí, este chico no tenía una patología como tal. O sea, no... ¿Cómo se explica que esta persona haga explicarlo? esto? Es que hay pues cosas... Jeffrey Dahmer era curioso por esto. No se pueden explicar. Por eso quería decir que como caso clínico es curioso porque no tenía una fuente de esa rabia, para entender esa rabia que tenía. Pero, porque normalmente... tienen dentro como una rabia, ya sea la madre, porque le maltrataba o le hacía de menos o tal, siempre hay algo, ¿sabes? Porque la abandonó, o sea, el abandono sobre todo... Si rascas en el pasado a la persona, a lo mejor encuentras algo, pero lo único que se encuentra, por lo que me decís, es lo del padre. Sí, eso sí, que a lo mejor, pero claro, de ahí se podía haber hecho cirujano, macho. Ya está, efectivamente. Cirujano, te ganas la vida muy bien. O jugar a bolos o petancas. Sí, y otra cosa que yo creo que ha hecho que se reduzca mucho es que un asesino en serie... quiere seguir matando, no es un asesino emocional que de repente mata y dice, hostia, y me ha visto todo el mundo, no, los tíos lo suelen hacer a escondidas, tal, porque es como que les llena matar, se sienten vivos cuando lo hacen y tal, y a día de hoy yo creo que hay muchos menos, prácticamente no hay, porque saben que es muy difícil huir de las comunicaciones, de los sistemas, o sea, de los móviles, estás geolocalizado. Es muy difícil hoy día cometer muchos asesinatos seguidos sin que te pillen. Si es que no los ha habido y los han pillado a la primera o la segunda. Y con este había un patrón, has dicho, ¿no? Que es que siempre iba a un local con gays. Bueno, se supone que él era homosexual. Era homosexual y siempre le pasaba... Y él se iba a un local y bueno, ahí pues ligaba con alguien, se lo llevaba a su casa y lo descuartizaba. Se ve que tenía también ácido en su casa. Las partes que no utilizaba, se comía, las diluía en ácido. Claro, aquello olía fatal. Claro. O sea, esto no sé si es verdad o no, pero en la serie sale que la vecina olía, o sea, que la comunidad de vecinos olían, porque, bueno, el edificio... A cadáver quemado. Bueno, a putrefacción, ácido, a putrefacción, a lo que fuera, sí. Entonces, eso no sé, eso no lo he contrastado porque al final tampoco me... Pero sí, no sé, es que era un poco... Es curioso, es un caso muy curioso. Pero a mí son cosas que siempre me han llamado la atención, ¿no? El hecho de que una persona tenga que matar para satisfacer algo que tiene dentro, ya sea una carencia... Bueno, sí, siempre es una carencia. O sea, que le viene de normalmente de la niñez, ¿no? Pero que es algo que esa persona no... Porque aquí se habla del padre, pero a lo mejor la relación que tenían sus padres... es que ahí no hay nada así, tampoco. No. Bueno, habrá que traerlo, que nos lo cuente a ver, porque es que... No. Pero al final la noticia era que ya no tiene... Que es una persona cuerda. Que le declararon mentalmente sano, cuerdo. Vale, pero por lo tanto pero él murió, siendo igualmente culpable. le mataron. Sí, claro. No, igualmente le mataron. Vale. Le mataron en la cárcel, le mató otro preso. Vale. Creo que fue así, ahora no sé. Pero igualmente está muerto, o sea, no... Pero es el no sé, ¿no? Si habéis visto a lo mejor... es una serie muy cutre, pero Mentes Peligrosas, ¿no? Que va un poco más de conocer al asesino, ¿no? Todas estas historias, ¿no? Bueno, de hecho,
Charles Manson, este también que mató a... Bueno, él no mató a nadie. Charles Manson no mató a nadie. No, pero cómo pudo crear toda una secta. Era un tío que estaba como un cencerro, pero este aparte tenía la capacidad de convencer, ¿no?, a la gente de que tenían que matar a estas personas porque X. Sí, o sea... no, porque lo que decíamos de la doble moral americana, de que ellos vivían en una mentira y comían el coco al resto de la sociedad. Y bueno, sí, si habéis visto esta de Tarantino. Sí, pero gira la historia. Sí, ahí cambia claro. el final. Ay, qué bueno. Pero ahí te saca Tate, un poco. ¿cómo se llama? No, Tate, no sé qué. La víctima, Sharon Tate. Sharon Tate. Y ahí en la peli esta te enseñan pues cómo era la secta, cómo vivían ahí apartados y cómo tal, pues al final les va comiendo el coco porque estás aislado, vives tal, tienes un tío que tiene mucho carisma, que te empieza a meter ideas locas en la cabeza, juntándolo con ácido, drogas y demás. Pues llega un momento que se lo creen. De hecho, las sectas en general, muchas usan las drogas también, ¿sabes? Y lo malo es eso, que el líder tenga como finalidad, porque al final las sectas se trata de que un grupo de personas cumpla los objetivos de un líder, que los objetivos del líder, aparte de que sea su propio beneficio o beneficiarse a todas las que pueda y tal, que eso ha pasado en muchas sectas, sea matar a gente, pues acaba como acabó esto. Pero es gente perdida. O sea, el perfil es gente un poco perdida. ¿Qué gente? Pero el líder. Los que captan. No, el líder no está perdido. Ah, no, los sí, captados por supuesto, son gente perdida. Cualquier víctima de una secta es eso, gente pues que busca formar parte de algo porque se tener siente... un propósito, sí. tener un objetivo. Pero a Charles Manson, ¿habéis visto alguna vez le habéis visto a él en imagen? Sí. Tiene una mirada... De loco, total. Yo voy más allá de loco. Tiene algo este tío que realmente da miedo. Porque se le ve que tiene algo que realmente puede... O sea, le veo capaz de captar. Tiene algo en la mirada. Hay gente que tiene carisma y hay gente que tiene ese algo de saber vender, de saber convencer. Pero ¿no? más allá, o sea, de manera- Comercial, pero mal. Sí, Comercial, pero se mal. le ve. Turbia. Esa mirada turbia. Pero estos sí. líderes de secta Sí. siempre tienen todos Son estas carismáticos. sí, claro, que son capaces de manejar a los débiles. Sí, la exacto. gente que es así tiene esa... Que puede haber líderes positivos y líderes negativos, simplemente Sí. depende de cómo lo haga cada uno. Ujú. Héctor Cooper, líder positivo. Charles Manson, mal. Correcto. Pues sí, bueno, pues... Roberto, ¿ibas a decir algo? No, Ah, ¿seguro? sí. Un líder positivo, ejemplo de líder positivo. Dalai Lama, Gandhi, No lo sé. Axl Rose. No lo sé. Yo no me fijo demasiado en la Hombre, gente. Dalai Lama... A ver qué va, ya te vas a meter con el Vamos a Dalai hablar Lama. A ver. de cómo tenemos que cuestionar a los líderes de cualquier tipo, incluso religiosos. Dalai Lama el otro día dándose un morreo con un niño que le chupó la lengua y no sé qué, que le hizo que le chupara la lengua. Pedro, ¿de dónde sacas esa información? Gandhi dormía ¿Dónde? desnudo con sus sobrinas, que eran niñas. Ya estás desmontando No, los no, mitos. esto porque decía que así se probaba a sí mismo. Y dices, hijo puta, Tía. tú no sé qué hacías tú con tus sobrinas. Es que al final tenemos, para eso, o sea, creer ciegamente en alguien no, Sí, no, sí, no lo yo hagáis. solo No, preguntaba que a va, Robert. Pero es que hasta la Madre Teresa de Calcuta hizo un negocio con el mal ajeno, ¿sabes? O sea, vengo a decir que no hay que creerse tanto el marketing que se ha hecho sobre una persona para unos fines. El marketing, al final, claro. Porque luego profundizas en estas figuras y te das cuenta de que para nada. Menos Rosalía. Bueno, no lo sé. Cambio importante. Bueno, pues nada, hasta aquí, ¿no? Muy bien, muy bien. Ha sido un fin inquietante. Podemos poner Sí. música de terror. Que no al todo el fin. mundo es bueno. Y nos Sí. vamos. Bueno, Carlos, ¿qué te ha parecido la cosa? Bien, muy bien. Muchas gracias. Sí. Me ha gustado, la verdad. Muy bien. Ya estaba antes. La semana pasada ya estuve. Menos mal que estabas tú para poner un poco de cordura, porque yo creo que se nos Esto- ha ido mucho la olla. ¿Sí? ¿eh? ¿Tú crees? Sí. No, sí, yo sí. creo que había llegado a un nivel... Bueno, de ¿Qué eso va? iba, ¿no? Yo, Sí, es que no, yo por no. ejemplo, necesito a alguien que me vaya... Normalmente es Edu, pero es que oye, ha habido un momento que Edu No, empezaba a darme la razón y digo, hostia, párame. Cuando me he Dios. tomado la caña, Edu, cuando me he tomado Edu la con la caña, yo cerveza sí. Ha sido muy honesto y lo ha Elena dicho. y yo, Aquí, después con de la cerveza caña, la ha cosa se sido un va. subidón. Ahora nos está bajando la cerveza. Ahora viene el vermut. O seguimos bebiendo o nos dormimos aquí. Bueno, Carlos, pues Muchas nada, gracias. muchas gracias a ti por Muchas venir. Y gracias a los que nos habéis escuchado. En todos nuestros links están en cirizquierdo.com y bueno, esperamos que nos escuchéis la semana que viene también. Hasta luego. Adiós. Adiós.